Bro, de verdad yo no sé qué trauma colectivo nos dejó esta saga, pero cada vez que veo una montaña rusa, ahora siento que estoy firmando un contrato con la muerte. Y es que Destino Final 3 no perdió ni un segundo en decirnos, sí, ¿pensabas que ibas a pasarla bien? Pues no. Honestamente, esta película tiene una vibra súper 2000era que hoy da hasta nostalgia. Las cámaras digitales, los peinados rarísimos, los parques de diversiones con estética edgy, todo grita 2006. Pero también siento que por eso mismo funciona tan bien, porque se siente como una pesadilla adolescente muy real. La película empieza con Wendy, que sinceramente me parece una de las protagonistas más humanas de toda la saga. No es la típica heroína invencible, es incómoda socialmente, insegura, ansiosa, y justo por eso uno conecta rápido con ella. Desde el inicio ya notas que algo no anda bien, y no porque aparezca sangre ni nada exagerado, no. Son esos detallitos incómodos que la película mete lentamente, como cuando Wendy está tomando fotos en el parque, y el letrero de High Dive cambia visualmente a High Die. Hermano, eso ya era suficiente señal para irme a mi casa, cerrar las cortinas y no salir nunca más. Pero obviamente, en estas películas, nadie hace caso a las señales, porque si no, no habría película. Y aquí es donde quiero decir algo que siempre me encantó de Destino Final 3, el uso de las fotografías. Esta entrega juega muchísimo con la idea de que la muerte deja pistas escondidas. Y sinceramente, me parece una idea buenísima porque convierte cosas normales en algo perturbador. Después de esta película, yo veía fotos grupales y me daba paranoia revisar el fondo. Entonces, Wendy sigue tomando fotos, mientras todos están felices, gritando, haciendo bromas. El típico ambiente adolescente donde nadie piensa en morir. Y justamente eso hace que todo se sienta peor después. Ahora, hablemos de la montaña rusa, Devil Flight. Ya el nombre era una red flag gigantesca. Si yo veo una atracción con una estatua demoníaca gigante diciéndome básicamente, vas a morir, hermano, yo mejor me subo al carrusel de los caballitos y ya. Pero no, ellos se suben. Y aquí empieza una de las mejores secuencias iniciales de toda la franquicia. No estoy exagerando. La tensión está construida demasiado bien, porque antes del accidente grande, la película empieza a mostrar pequeñas cosas malas pasando. La cámara que se cae, el chicle pegado, los ruidos extraños, los problemas hidráulicos. Y eso es exactamente lo que hace que la escena funcione. Sabes que algo viene, pero no sabes exactamente cuándo todo se va a ir al infierno. Y Wendy ya siente algo raro. Eso me gusta muchísimo, porque la película no la muestra como loca, la muestra como alguien extremadamente sensible a los detalles, como esa sensación horrible que todos hemos tenido alguna vez donde dices, nah, algo está mal aquí. Y honestamente, la escena del accidente todavía aguanta muchísimo. Sí, algunos efectos envejecieron raro, obviamente. Hay momentos donde el CGI parece videojuego de PlayStation 2. Pero aún así, la secuencia tiene una brutalidad que sigue impactando, especialmente porque no ocurre rápido. La película quiere que veas el caos completo. Cuando el carrito empieza a descarrilarse, hermano, ahí el estrés se dispara. Gente cayendo, los rieles rompiéndose, los cuerpos golpeándose contra estructuras metálicas. Y lo peor es que Wendy ve morir literalmente a todos sus amigos sin poder hacer nada. Y Kevin tratando de ayudar mientras todo se destruye. Uf, esa desesperación se siente real. Hay algo que siempre me ha parecido cruel en esta saga. No importa cuánto luches, la muerte ya decidió algo. Y la película juega con eso constantemente. Ahora, algo que me encanta aquí es el despertar de Wendy. Porque cuando despierta y te das cuenta de que todo fue una visión, tú como espectador también respiras.
pero solo por 5 segundos, porque inmediatamente empiezan a repetirse las mismas señales: el chicle, la cámara, las conversaciones, todo igual. Y ahí Wendy entra en pánico absoluto. Y sinceramente, cualquiera reaccionaría igual. Imagínate ver morir a todos tus amigos y luego darte cuenta de que todavía puedes evitarlo. El problema es que nadie te va a creer. La forma en que ella grita desesperada intentando bajar del juego se siente súper auténtica. No parece la típica actuación exagerada de terror. Parece una chica teniendo una crisis nerviosa real. Y algo que me gusta muchísimo de esta película es cómo la gente alrededor reacciona. Porque algunos se enojan con ella, otros creen que está loca, otros solo quieren bajarse porque ya les arruinó el momento. Se siente exactamente como pasaría en la vida real. Pero claro, después el accidente sucede exactamente igual. Y aquí la película básicamente dice: sí, Wendy tenía razón, y ahora tendrá que vivir con eso. Eso es otra cosa que siento que mucha gente no aprecia de esta entrega. Wendy queda traumatizada desde el principio. No es como otros protagonistas que inmediatamente se vuelven detectives de la muerte. No, ella queda destruida emocionalmente. Y honestamente, ¿cómo no? Ver morir a tus amigos en una montaña rusa frente a tus ojos es suficiente para arruinarte la vida completa. Después tenemos el momento donde Kevin menciona el accidente aéreo del primer Destino Final. Y esto me encanta, porque conecta las películas sin sentirse forzado. No parece cameo barato, parece leyenda urbana dentro del universo. Como cuando alguien te cuenta una historia horrible que ocurrió años atrás, y tú dices: nah, imposible. Pero luego empiezas a notar coincidencias. Kevin básicamente le explica la lógica de la muerte, que si escapaste una vez, la muerte viene después a corregir el error. Y sinceramente, la idea sigue siendo aterradora incluso hoy. Porque no puedes pelear contra un asesino físico, no puedes esconderte de una persona. Aquí literalmente el enemigo es el destino, y eso da muchísimo miedo. Después Wendy revisa las fotografías, y aquí es donde la película entra en modo paranoia total, porque descubre que las imágenes contienen pistas de cómo morirán los sobrevivientes. Y qué concepto tan bueno, porque desde ese momento, cada foto se convierte en una cuenta regresiva. Y luego llegamos a una de las muertes más famosas de toda la saga: las camas de bronceado. Miren, yo sé que esta escena ya es meme en internet, pero la primera vez que la ves da ansiedad horrible, porque otra vez la película hace lo mismo, pequeños detalles normales que lentamente se convierten en tragedia. Las chicas entrando relajadas, poniendo música, hablando de tonterías, todo normal, hasta que empieza el desastre. Y aquí quiero decir algo. Destino Final 3 entendió perfectamente cómo crear tensión con objetos cotidianos. Una bebida derramada, un aumento de temperatura, una tabla cayendo accidentalmente. Nada parece peligroso individualmente, pero juntos crean una pesadilla. Eso es literalmente la esencia de esta saga. Y la muerte de las camas solares sigue siendo brutal porque no puedes escapar. Imagínate quedar atrapado mientras literalmente te cocinas vivo. Nah, hermano, trauma instantáneo. Además, la escena juega muchísimo con el sonido, los gritos, el plástico derritiéndose, el vidrio rompiéndose. Todo está diseñado para incomodarte. Y Wendy ya entiende que esto no son coincidencias. La muerte realmente los está cazando uno por uno. Aquí también empieza algo que personalmente me encanta de la dinámica entre Wendy y Kevin, porque los dos reaccionan distinto al trauma. Wendy está aterrorizada constantemente. Kevin intenta racionalizar todo. Y juntos funcionan súper bien, porque uno aporta emoción y el otro acción. Aunque sinceramente, si yo estuviera en esa situación,
probablemente me mudaría a otro continente. Y ni así creo que serviría. Porque algo que esta película deja clarísimo es que no importa dónde estés, la muerte encuentra la forma. Y eso nos lleva a otra cosa interesante, las pistas falsas. Porque Wendy cree entender cómo funcionan las señales, pero la muerte siempre tiene otra jugada preparada. Y eso hace que el espectador tampoco se sienta seguro nunca. Cada vez que piensas, ok, ya entendí cómo va a morir este personaje, la película cambia las reglas. Y honestamente, eso mantiene la tensión viva durante toda la película. Porque aquí no estás esperando si alguien morirá, estás esperando cómo. Y esa diferencia cambia todo. Y algo que me encanta de esta película es que mientras más avanza, más empieza a sentirse como una maldición imposible de romper. Ya no parece solamente, ¡uy, qué mala suerte! No. Aquí ya estamos viendo a dos personas completamente traumadas, intentando entender reglas que ni siquiera existen del todo. Porque la muerte en esta saga hace trampa constantemente, te da pistas, pero también juega contigo. Y ahí es donde Wendy empieza a obsesionarse con las fotografías. Honestamente, esa parte me parece súper interesante, porque la película convierte algo tan inocente como una cámara digital en un objeto maldito. Cada foto parece un spoiler de una tragedia. Y no sé si les pasó, pero después de ver esta película, yo revisaba las fotos familiares buscando cosas raras en el fondo. Literalmente, esta saga te deja paranoico con objetos normales. Entonces Wendy y Kevin empiezan a analizar quién sigue en la lista. Y aquí, la película entra en modo investigación amateur desesperada. No son expertos, no saben qué hacer, solo tienen miedo y unas cuantas coincidencias horribles. Y sinceramente, eso hace que funcione mejor. Porque imagínate lo absurdo de la situación. Oye, creemos que la muerte te va a matar, porque en una foto sale una sombra rara detrás de ti. Suena completamente loco. Obviamente nadie les cree. Pero el problema es que ellos ya vieron suficientes cosas como para saber que no están imaginando nada. Y aquí viene otra cosa que siento que Destino Final 3 hace muy bien. La ansiedad constante con el entorno. Cada escena está llena de objetos peligrosos. Cables, ventiladores, herramientas, vidrios, motores. Todo parece capaz de matarte. La película literalmente entrena tu cerebro para desconfiar del mundo entero. Y entonces llegamos a la escena del auto y el camión. Bro, esta parte me da muchísimo estrés, porque es un ejemplo perfecto de cómo la saga juega con la tensión. Wendy y Kevin están revisando las fotos, tratando de entender la próxima muerte, y de repente, ¡boom! Un choque totalmente inesperado. Y ahí empiezas a notar algo importante. La muerte ya ni siquiera necesita accidentes enormes. Ahora usa cosas pequeñas, precisas, casi ridículas. El camión moviéndose lentamente sin conductor me parece perturbadorísimo. Porque no es una escena explosiva ni rápida. Es lenta, silenciosa. Como si la muerte estuviera caminando hacia ellos con calma absoluta. Y la desesperación por salir del auto se siente real. Ese momento donde el cinturón no sale, la puerta se atasca, el vidrio no rompe. Hermano, eso nos ha pasado a todos en situaciones pequeñas y ya desespera. Imagínate sabiendo que un camión viene directo hacia ti. Y lo peor es que al final ellos sobreviven, pero el amigo no. Y la forma en que muere es grotesca, súper seca, súper repentina. Eso también es algo que caracteriza mucho esta película. Las muertes no siempre son largas. Algunas pasan en medio segundo, y justamente por eso impactan más. Y aquí Wendy descubre algo todavía peor. No todas las pistas son obvias, porque ellos estaban mirando la foto equivocada. Eso me encanta narrativamente,
porque rompe la falsa seguridad. Ya no basta con encontrar algo raro en una imagen. Ahora tienen que interpretar símbolos, posiciones, detalles mínimos, literalmente como detectives paranormales improvisados. Y sinceramente, yo estaría agotado mentalmente. Imaginen vivir pensando que cualquier detalle puede anunciar una muerte horrible. No puedes relajarte nunca. Luego tenemos al siguiente chico, que honestamente representa exactamente cómo reaccionaría mucha gente real. El tipo básicamente les dice, ustedes están enfermos. Y tiene sentido. Porque desde fuera, Wendy y Kevin parecen dos personas completamente traumatizadas, viendo señales satánicas en fotografías escolares. Pero claro, nosotros sabemos que tienen razón. Y esta escena me encanta, porque está llena de tensión falsa. La película empieza a mostrar espadas, objetos filosos, máquinas peligrosas, y tú como espectador intentas adivinar qué será lo que matará al personaje. Eso es algo muy inteligente en la dirección de estas películas. Manipulan tu atención constantemente. Te hacen mirar una cosa, mientras el verdadero peligro está en otra parte. Y cuando finalmente ocurre la muerte, hermano, qué salvajada. Además, la reacción de Wendy me parece súper importante aquí, porque ella ya ni siquiera entra en shock como antes. Ahora lo que tiene es culpa. Se siente responsable porque cree que si hubiera entendido mejor la pista, habría podido salvarlo. Y ahí es cuando la película se pone más oscura emocionalmente, porque ya no es solo sobrevivir. Ahora Wendy siente que cada error suyo le cuesta la vida a alguien. Y honestamente, eso destruye psicológicamente a cualquiera. También quiero hablar de Kevin porque siento que mucha gente no aprecia lo útil que es como personaje. En otras películas de terror, siempre existe el típico amigo inútil que solo sirve para morir. Pero Kevin realmente ayuda. Aunque esté aterrado, sigue acompañando a Wendy. Sigue investigando. Sigue intentando entender. Y eso hace que su relación se sienta genuina, no romántica exagerada tipo Hollywood. Más bien como dos personas traumatizadas aferrándose mutuamente porque nadie más les cree. Luego llegamos a la ferretería. Y esta escena, uff, aquí la película entra completamente en territorio, todo puede matarte. Porque literalmente estás viendo un lugar lleno de herramientas peligrosas y sabes que algo horrible va a pasar, pero no sabes qué. Y eso es lo divertido de Destino Final. La muerte funciona como un mago haciendo trucos de distracción. Te muestra 10 posibles accidentes al mismo tiempo. Los clavos, las cadenas, las máquinas, las cajas, los ganchos. Todo parece mortal. Y honestamente, yo amo ese tipo de tensión. Porque tú como espectador empiezas a ponerte nervioso por absolutamente todo. Hasta una botella cayéndose te parece amenaza nuclear. Entonces Wendy intenta interpretar la fotografía otra vez. Y aquí ella empieza a obsesionarse de forma peligrosa. Ya no confía en nada. Su cerebro está constantemente buscando patrones. Y eso me gusta, porque la película muestra cómo el trauma cambia a una persona. La Wendy del inicio jamás habría actuado así, pero después de ver morir a tantos amigos, claro que cambia. Ahora, algo interesante de esta escena es que por primera vez parece que lograron engañar a la muerte. Salvan al chico, evitan el accidente, y por un momento tú dices, ok, tal vez sí hay esperanza. Pero no, porque inmediatamente alguien más muere de manera brutal. Y esa escena del arma de clavos, Dios mío. Hay algo especialmente desagradable en las muertes que ocurren súper rápido, porque ni siquiera te da tiempo de procesar. Un segundo estás hablando, y al siguiente, ya está. Además, aquí la película deja clarísimo algo importantísimo. La muerte se adapta. Si le arruinas un plan, simplemente cambia de víctima. Eso es aterrador,
porque elimina completamente la sensación de victoria. Nunca ganas realmente, solo retrasas algo. Y honestamente, esa idea es lo que hace tan especial esta saga comparada con otros slashers. Aquí no puedes matar al monstruo, no puedes escapar, no puedes razonar con él. La muerte literalmente tiene paciencia infinita. Y otra cosa que me gusta muchísimo de esta película es cómo usa el humor negro. Porque sí, algunas muertes son horribles, pero la película sabe que son exageradas y juega con eso. Es casi como una montaña rusa emocional rara donde estás tenso, luego nervioso, luego impactado, y de repente te ríes porque no puedes creer lo absurdo que fue todo. Eso es muy difícil de lograr en terror, porque si exageras demasiado, se vuelve ridículo. Pero Destino Final 3 encuentra ese equilibrio raro donde las muertes son absurdas, pero siguen siendo incómodas. También siento que esta entrega tiene una estética súper específica. Todo tiene colores intensos, luces neón, ambientes cargados. Casi parece videoclip 2000ero a veces, y eso hace que las escenas violentas se sientan todavía más surrealistas, como si estuvieras viendo una pesadilla adolescente hiperactiva. Y honestamente, funciona. Porque esta película no intenta ser terror elegante ni psicológico profundo. No, quiere ponerte incómodo y paranoico con la vida diaria, y lo logra perfectamente. Después de verla, nunca vuelves a confiar en una escalera mecánica, una cama solar, un ventilador o una montaña rusa. Literalmente la película convierte la rutina en amenaza, y ahora Wendy ya está completamente atrapada mentalmente en el juego de la muerte. Lo único que hace es revisar fotos, buscar patrones y tratar de adelantarse al siguiente accidente. Pero lo peor es que mientras más intenta controlarlo, menos control parece tener. Y ahí es donde empieza la verdadera desesperación. Porque imaginen el nivel de presión psicológica. Cada vez que alguien se acerca a ella, piensa que podría morir pronto. Cada objeto parece un arma, cada sonido parece advertencia. Eso destruye a cualquiera. Y sinceramente, Mary Elizabeth Winstead carga muchísimo esta película, porque logra que Wendy no se sienta solo como la chica que sobrevive. Realmente transmite agotamiento, ansiedad y miedo constante. Sus expresiones cuando revisa las fotos parecen las de alguien que ya no puede dormir tranquila nunca más. Y eso hace que uno quiera que sobreviva. Aunque en el fondo, ya sabemos cómo funcionan estas películas. Y precisamente por eso cada intento de escapar se siente tan desesperado. Porque la muerte siempre está un paso adelante. Y aquí es donde la película empieza a ponerse todavía más cruel. Porque Wendy ya no solamente tiene miedo, ahora tiene obsesión. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El miedo te hace correr. La obsesión te hace quedarte mirando el desastre intentando entenderlo, aunque te destruya por dentro. Y sinceramente, eso le pasa completísimo a Wendy. Ella ya no puede vivir normal, no puede ir a clases normal, no puede hablar con la gente normal. Todo en su cabeza gira alrededor de quién será el siguiente en morir y cómo demonios detener algo que ni siquiera puede ver. Y mientras tanto, la muerte sigue avanzando como si estuviera jugando ajedrez con ellos. Algo que me gusta muchísimo de Destino Final 3 es que la película nunca deja respirar del todo. Incluso en escenas tranquilas hay una sensación rara, como si el ambiente estuviera contaminado. Tú sabes que algo malo va a pasar, aunque no tengas idea de qué. Y eso se vuelve todavía más fuerte cuando Wendy y Kevin empiezan a darse cuenta de que olvidaron a personas en la secuencia original de la montaña rusa. Bro, imagínate el nivel de desesperación cuando entiendes que ni siquiera tienes la lista completa. O sea, ellos creían tener cierto control sobre el patrón, y de repente descubren que la muerte todavía tiene movimientos ocultos. Eso es horrible,
porque en ese momento ya ni siquiera están reaccionando, están adivinando. Y aquí entra la hermana de Wendy, Julie. Honestamente, me gusta mucho cómo la película mete ese elemento familiar, porque automáticamente todo se vuelve más personal. Una cosa es intentar salvar amigos, otra muy distinta es darte cuenta de que tu propia hermana está marcada. Ahí el terror cambia completamente. Ya no se trata de hacer lo correcto. Ahora Wendy está emocionalmente destruida porque siente que su familia está entrando al juego. Y antes de ir al festival, ocurre algo pequeño que me parece súper importante: el brazalete de la suerte. La película juega muchísimo con símbolos de seguridad falsa, objetos que la gente usa para sentirse protegida, aunque realmente no puedan hacer nada. Y siento que eso refleja súper bien cómo reaccionamos las personas ante cosas que no controlamos. Todos tenemos algo así: una rutina, un amuleto, una costumbre absurda que nos hace sentir que estamos a salvo. Pero en Destino Final, nada te salva realmente. Y honestamente, eso da muchísimo miedo. Entonces Wendy descubre en las fotos que Julie estaba sentada delante de ella en la montaña rusa y básicamente entra en pánico total. Porque claro, ahora entiende que su hermana siempre estuvo dentro de la lista y ella nunca se dio cuenta. Y aquí quiero detenerme un segundo para hablar de las fotos otra vez, porque el concepto me parece increíblemente creativo, incluso hoy. Muchas películas de terror tienen premoniciones, pero aquí las imágenes funcionan casi como rompecabezas malditos. Y lo peor es que las pistas siempre tienen sentido después. Antes parecen tonterías. Y eso me encanta porque es exactamente cómo funcionan muchas tragedias reales. Después de que algo pasa, uno empieza a unir señales que ignoró antes. La película explota muchísimo esa sensación. Luego Wendy revisa su propia fotografía y no entiende la pista. Y honestamente, esa escena me gusta porque muestra algo superhumano: el terror de buscar tu propia muerte. Imagínate mirar una imagen intentando descubrir cómo vas a morir. Nah, hermano, eso rompe a cualquiera psicológicamente. Y encima la pista de McKinley está ahí escondida, como si la muerte estuviera dejando acertijos por diversión. Eso también es algo perturbador de esta saga. La muerte parece disfrutar el proceso, como si estuviera jugando. Después revisan la foto de Kevin y descubren pistas relacionadas con fuegos artificiales. Y ya desde ese momento, tú sabes que el festival va a terminar mal. Muy mal. Pero lo divertido es que no sabes exactamente cómo, porque Destino Final 3 ama engañarte. La película empieza a mostrar posibles accidentes por todos lados: caballos, juegos mecánicos, explosivos, herramientas, vehículos. Todo parece capaz de explotar. Y honestamente, el festival entero se siente como una trampa mortal gigante. Además, hay una vibra súper caótica en esta parte de la película: luces, música, gente gritando, movimiento por todos lados. Y en medio de todo eso, Wendy intentando encontrar a su hermana antes de que ocurra algo horrible. Y ahí es donde el ritmo errático funciona perfecto, porque la película pasa de momentos lentos y paranoicos a caos absoluto en segundos. Eso hace que nunca te acomodes. Y luego ocurre algo que me encanta muchísimo: la canción del tren. There's someone walking behind you. Bro. No sé por qué esa canción da tanto miedo, pero funciona increíble. Porque no es una canción terrorífica, es una canción infantil, rara, casi ridícula, y justamente por eso incomoda tanto. Las canciones felices en contextos horribles siempre dan más miedo. Y Wendy, escuchándola mientras conduce, ya parece una persona completamente traumatizada. Ella literalmente interpreta cualquier señal como advertencia. Pero el problema es que muchas veces tiene razón.
y ahí aparece Ian. Ahora, tengo que decirlo, Ian me parece uno de los personajes más interesantes de la película, porque representa algo muy diferente al resto. Él no reacciona con miedo igual que Wendy. Él reacciona con rabia, y eso lo vuelve impredecible. Después de perder a su novia, el tipo queda mentalmente destruido y empieza a culpar a Wendy de todo. Y aunque sabemos que ella no tiene la culpa, honestamente entiendo por qué él explota así. Imaginen escuchar que alguien predijo la muerte de todos y luego ver morir a las personas una por una. Claro que empiezas a pensar que hay algo raro. Ian ya no sabe qué creer. Y esa tensión hace que el festival entero se sienta todavía más peligroso, porque ahora Wendy no solo teme a la muerte invisible, también teme a una persona real persiguiéndola. Y aquí llega una de las escenas más tensas de toda la película: el caballo. Miren, qué escena tan absurdamente caótica. Unos chicos explotan petardos detrás del caballo, porque claramente, en este universo, nadie toma decisiones inteligentes. El animal se asusta y empieza a correr descontrolado, mientras Julie queda atrapada. Y honestamente, esta secuencia me da ansiedad, porque todo ocurre rapidísimo. La cuerda enredándose en el cuello, Julie siendo arrastrada, Wendy gritando, Kevin intentando alcanzarla. Todo se siente fuera de control. Y aquí otra vez Kevin demuestra que realmente es útil, porque logra salvarla cortando la cuerda en el último segundo. Pero claro, en esta saga, salvar a alguien solo significa que la muerte buscará otra manera. Nunca es una victoria completa, y eso es agotador emocionalmente incluso como espectador. Porque cada vez que alguien sobrevive, tú sabes que el peligro simplemente cambió de dirección. Luego viene la muerte de Erin, y Dios mío, la película hace algo muy inteligente aquí. Te distrae completamente con Ian, con el caos del festival y con Julie en peligro, y de repente, ¡bam!, una muerte brutal totalmente inesperada. Eso es lo que hace tan memorables estas películas. Nunca sabes cuándo llegará el golpe. Y sinceramente, la escena de la pistola de clavos sigue siendo incómoda incluso hoy, porque otra vez usan herramientas cotidianas para crear terror. Después de ver esta película, uno entra a una ferretería como si estuviera entrando a una zona de guerra. Y pobre Ian, hermano, ahí es donde el tipo termina de quebrarse mentalmente, porque una cosa es perder a alguien en un accidente enorme, otra muy distinta es verla morir frente a ti de la manera más absurda y violenta posible. Y desde ese momento, Ian ya parece un fantasma caminando. Ahora, algo que amo de esta película es cómo juega con la idea de inevitabilidad. Aunque los personajes intentan entender las reglas cambian constantemente. A veces salvar a alguien altera el orden, a veces no. A veces las pistas ayudan, a veces solo confunden más. Y eso hace que Wendy poco a poco pierda estabilidad emocional. Ella quiere creer que puede ganar, pero cada muerte demuestra lo contrario. Y sinceramente, eso me parece muchísimo más aterrador que cualquier monstruo físico. Porque, ¿cómo peleas contra algo que literalmente controla las probabilidades? No puedes. Y el festival entero termina sintiéndose como una batalla perdida desde el inicio. Todo alrededor parece diseñado para causar accidentes. Fuegos artificiales explotando, estructuras metálicas tambaleándose, objetos cayendo. La muerte está en todos lados. Y entonces ocurre el momento del carrito de fuegos artificiales. Bro, qué secuencia tan salvaje. Los fuegos empiezan a dispararse por todas partes y literalmente parece zona de guerra. Gente corriendo, explosiones, caos absoluto. Y Wendy atrapada en medio, intentando salvar a Kevin mientras Ian aparece completamente fuera de sí. Y aquí pasa algo muy interesante narrativamente.
Por un momento la película te hace pensar que Ian matará a Wendy. Pero no. La muerte lo mata a él. Y de una forma brutalísima. La estructura cae encima suyo, y honestamente la escena es tan repentina que casi ni te da tiempo de reaccionar. Pero aquí hay un detalle súper importante. Wendy entiende que la muerte cambió el objetivo. Eso la destruye mentalmente todavía más, porque confirma algo horrible. Nunca tuvieron control realmente. Solo estaban sobreviviendo por accidente. Y después de todo ese caos, la película hace algo que personalmente me encanta muchísimo en el terror. Te da un falso descanso. Porque después del festival, uno piensa, ok, tal vez ya terminó. Incluso los personajes parecen agotados, como si hubieran sobrevivido a una guerra invisible. Pero hermano, esto es destino final. Aquí la tranquilidad dura menos que la batería de un teléfono viejo. Y honestamente, esa parte de la película siempre me ha dado una sensación súper rara, porque hay un salto de tiempo. Pasan meses. Y durante unos segundos, parece que Wendy finalmente logró escapar del ciclo. Pero al mismo tiempo, tú sabes que no. Porque esta saga no cree en finales felices. Y aquí quiero decir algo importante. Siento que Destino Final 3 tiene uno de los finales más crueles de toda la franquicia, precisamente porque juega con la esperanza. Te deja respirar solo para golpearte todavía más fuerte después. Entonces vemos a Wendy otra vez, intentando vivir una vida normal. Y sinceramente, ella ya parece otra persona completamente distinta comparada con la chica del inicio. Tiene una mirada cansada, como alguien que ya no confía en el mundo. Y honestamente, ¿cómo confiarías después de todo eso? Imagínate sobrevivir a una montaña rusa que mata a tus amigos, ver gente morir una tras otra de maneras horribles, y luego intentar volver a usar el transporte público como si nada. No existe terapia suficiente para eso. Y ahí aparece de nuevo la canción. There's someone walking behind you. Bro, esa canción ya es prácticamente un jump scare psicológico, porque no importa dónde suene, automáticamente significa peligro. Y lo más incómodo es que Wendy también lo sabe. Se nota en su cara. Esa expresión de no otra vez. Como si su cuerpo entero ya estuviera condicionado al terror. Y entonces empieza a notar cosas extrañas dentro del tren. Ahora, esta parte me gusta muchísimo porque vuelve al estilo paranoico del inicio de la película. Otra vez tenemos señales pequeñas, detalles incómodos, números extraños, gente rara, sonidos. Todo parece fuera de lugar. Y aquí la película hace algo muy inteligente con el número 180. Los fans de la saga saben perfectamente que ese número básicamente representa la muerte. Y verlo otra vez es como si el universo estuviera diciendo, sí, pensaste que habías escapado. ¡Qué ternura! Además, los anuncios y las estaciones relacionadas con las muertes anteriores hacen que todo se sienta maldito, como si Wendy estuviera atrapada en un ciclo del que jamás salió realmente. Y honestamente, eso da muchísimo miedo, porque la película deja de sentirse como una cadena de accidentes y empieza a sentirse como destino inevitable. Entonces Wendy entra en modo pánico otra vez. Y aquí quiero aplaudir muchísimo a Mary Elizabeth Winstead, porque la actuación en estas escenas es demasiado convincente. Ella no actúa como heroína de acción, actúa como alguien que está al borde de un colapso nervioso permanente. Se nota que Wendy ya no puede distinguir entre paranoia y realidad, pero el problema es que en esta película, la paranoia siempre tiene algo de verdad. Y entonces aparece Kevin. Y sinceramente, me gusta muchísimo que Kevin siga ahí hasta el final, porque él es literalmente la única persona que entiende lo que Wendy está viviendo. Ya no necesitan explicaciones. Con mirarse las caras, ya saben que algo horrible viene. Eso está muy bien construido, porque después de todo lo vivido,
Ellos desarrollan una conexión basada puramente en trauma compartido. Y luego aparece Julie también. Y ahí es cuando tú como espectador ya sabes que esto no terminará bien. Porque cuando los tres vuelven a reunirse, la película prácticamente está alineando las piezas para el golpe final. Ahora, algo brillante de esta secuencia es cómo el tren empieza a sentirse como la montaña rusa del inicio. No sé si fue intencional o no, pero tiene exactamente la misma energía. La sensación de estar atrapado en algo que ya empezó y no puedes detener. Eso me parece genial narrativamente, porque la película cierra el círculo completo. La primera gran tragedia ocurrió sobre rieles, y probablemente la última también. Entonces Wendy empieza a tener otra visión. Y aquí, yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta escena, porque genuinamente pensé, imposible que hagan esto otra vez. Pero sí. La película repite la estructura del inicio, solo que ahora se siente todavía más desesperante, porque Wendy ya sabe cómo funciona esto. Ella sabe que la visión significa que todos morirán. Y aquí entra algo muy cruel psicológicamente. Imaginen tener el poder de prever tragedias, pero nunca poder detenerlas completamente. Eso no es un don, eso es una maldición. La visión del tren descarrilando es brutal, porque se siente muchísimo más caótica y urbana que la montaña rusa. Hay fuego, metal retorcido, gritos, cuerpos golpeando ventanas. Todo ocurre en espacios cerrados, y eso hace que se sienta más claustrofóbico. Y honestamente, esa secuencia me da ansiedad horrible. Especialmente porque la película muestra a Julie muriendo primero. Y ahí Wendy se rompe completamente. Porque una cosa era perder amigos, pero perder a tu hermana frente a ti, Y Kevin intentando ayudar otra vez mientras todo se destruye, hace que la escena sea todavía más triste. Porque él siempre intenta salvar gente, aunque el universo literalmente esté en su contra. Y luego Wendy despierta, otra vez. Y aquí la película juega con nuestras emociones de forma cruelísima, porque durante un segundo piensas que todavía hay oportunidad, que quizá ahora sí lograrán evitarlo. Pero no, porque esta vez la visión ocurre demasiado tarde, y eso es terrorífico. La sensación de tiempo agotándose, la desesperación de intentar convencer a personas alrededor mientras el tren sigue moviéndose. Y además, nadie les cree, porque claro, desde fuera parecen 3 personas teniendo un ataque colectivo de paranoia. Pero nosotros sabemos la verdad. Y eso hace toda la escena muchísimo más incómoda. Ahora, algo que me fascina del final de Destino Final 3 es que no intenta darte una conclusión heroica. No hay sacrificio épico. No hay truco inteligente. No hay hemos derrotado a la muerte. No, la muerte gana. Otra vez. Y sinceramente, creo que por eso esta saga se quedó tan grabada en la cultura popular. Porque rompe completamente la lógica típica del terror. En otras películas, si sobrevives suficiente tiempo, normalmente tienes recompensa. Aquí no. Aquí sobrevivir solo significa esperar más tiempo. Y eso es una idea increíblemente oscura. También siento que el final funciona porque deja muchísimo a la imaginación. No vemos todo explícitamente. La pantalla corta mientras el caos empieza, y eso hace que el cerebro complete el horror. A veces lo que no ves da más miedo. Y la última expresión de Wendy, es una mezcla entre terror, resignación y agotamiento absoluto. Como alguien que finalmente entendió que nunca tuvo escapatoria. Y honestamente, eso me parece tristísimo. Porque si analizas toda la película, Wendy luchó muchísimo más que la mayoría. Intentó advertir a la gente, intentó entender las señales, intentó salvar personas, pero al final el destino ya estaba escrito. Y esa es literalmente la esencia de Destino Final.
No puedes negociar con la muerte, no puedes engañarla para siempre. No importa cuánto corras, eventualmente te alcanza. Ahora, hablando sinceramente, creo que esta película tiene algunas de las muertes más memorables de toda la franquicia. La montaña rusa, las camas solares, la pistola de clavos. Incluso gente que nunca vio completa la película conoce esas escenas. Y eso pasa porque la película entendió perfectamente el miedo cotidiano. No nos asustan castillos embrujados ni demonios antiguos. Nos asusta subirnos a una atracción real, entrar a un gimnasio, manejar en carretera, usar transporte público. La película toma cosas normales y las convierte en pesadillas permanentes. Y honestamente, después de verla uno empieza a notar lo peligroso que puede ser todo alrededor. Hasta una taza mal puesta parece amenaza. Además, hay algo súper entretenido en cómo la película construye accidentes imposibles usando cadenas ridículas de eventos. Una moneda cae, alguien resbala, un cable se rompe, algo explota. Es casi como ver máquinas de Rube Goldberg satánicas. Y sí, a veces es exageradísimo. Pero esa exageración es parte del encanto. Porque Destino Final 3 nunca intenta ser realista al 100%. Intenta ser entretenidamente traumática. Y lo logra perfecto. También siento que esta entrega tiene muchísimo estilo visual. Los colores intensos, la música, la edición rápida. Todo tiene una vibra súper característica de mediados de los 2000. Y honestamente, eso hoy le da todavía más personalidad. Se siente como una cápsula del tiempo mezclada con ansiedad pura. Y Wendy como protagonista termina siendo muchísimo mejor de lo que mucha gente recuerda. Porque no es invencible, ni superinteligente, ni badass artificial. Es solo una chica aterrorizada intentando sobrevivir, y precisamente por eso funciona tan bien. Ahora, algo de lo que casi nadie habla suficiente es del impacto psicológico real que tendría vivir algo así. Porque sí, las muertes son espectaculares y todo eso, pero si uno se pone a pensar 2 segundos, Wendy básicamente desarrolla un trauma monstruoso en cuestión de días. Imaginen esto. Sobrevives a un accidente donde mueren tus amigos frente a ti. Luego descubres que esas mismas personas empiezan a morir una por una, exactamente como una fuerza invisible decidió. Y encima, tú eres la única capaz de ver las señales. Eso te destruye mentalmente. Y siento que la película sí logra transmitir parte de eso. Hay momentos donde Wendy literalmente parece desconectada del mundo, como si ya no pudiera sentirse segura en ningún lugar. Y honestamente, me parece una reacción muchísimo más realista que la típica protagonista de terror que a los 2 días ya anda haciendo chistes. No, hermano, aquí se nota el desgaste. Y eso hace que las escenas tranquilas también den miedo. Porque incluso cuando no está pasando nada, Wendy está esperando que pase algo. Y sinceramente, esa sensación es horrible. La película convierte la ansiedad en parte del terror, no solamente las muertes. Y creo que por eso esta entrega funciona tan bien incluso años después. Porque el concepto toca un miedo universal, la falta de control. Todos alguna vez hemos sentido esa paranoia rara de pensar, ¿y si algo malo pasa? Pero Destino Final 3 toma esa sensación y la lleva al extremo absoluto. Ahora, quiero hablar de algo que me parece brillante. Cómo la muerte en esta película casi parece tener personalidad. No literalmente, claro. Nunca vemos una entidad ni nada así. Pero la forma en que los accidentes se encadenan, hermano, parece que alguien estuviera disfrutando el espectáculo. Y eso es lo aterrador. Porque la muerte no actúa rápido, actúa teatralmente. Las pistas en las fotos, las canciones, los símbolos, los cambios de orden. Todo parece diseñado para jugar psicológicamente con las víctimas
Y honestamente, eso hace que la saga sea muchísimo más inquietante que un slasher común. Porque Jason te persigue, Freddy te ataca, pero aquí literalmente el universo entero conspira contra ti, y tú no puedes pelear contra el universo. También quiero decir algo medio polémico. Para mí, Destino Final 3 es probablemente la película más divertida de toda la franquicia. Y ojo, no digo divertida porque dé risa. Digo divertida porque entiende perfectamente su concepto y lo explota al máximo. La película sabe que el público viene a ver paranoia, tensión y muertes imposibles. Y entrega exactamente eso, sin perder tiempo, sin relleno innecesario. Todo el tiempo está construyendo hacia el siguiente desastre. Y eso hace que el ritmo sea súper adictivo. Aunque honestamente, también hay algo muy extraño en cómo uno termina esperando las muertes. Y eso habla muchísimo de cómo está construida la saga. Porque tú no ves Destino Final pensando, ojalá todos sobrevivan felices. No. Tú quieres ver cómo la película encontrará la forma más absurda y traumática posible de matar a alguien. Y cuando finalmente pasa, tu cerebro queda tipo, ok, eso fue horrible, pero también increíblemente creativo. Es una mezcla rarísima. Y aquí quiero detenerme un momento en las camas de bronceado, porque honestamente creo que esa escena marcó una generación completa. No exagero. Estoy convencido de que miles de personas desarrollaron miedo real a esas máquinas después de ver la película. Porque además el escenario es súper vulnerable. Están atrapadas. Nadie escucha los gritos. Todo empieza con pequeños errores tontos. Y eso es lo que más miedo da. No hay asesino entrando por la puerta. No hay monstruo. Solo una cadena de accidentes normales que termina en algo horrible. Esa es la esencia completa de esta saga. Y algo parecido pasa con la escena del camión. Después de esta película, mucha gente empezó a ponerse nerviosa detrás de vehículos grandes en carretera, yo incluido. Porque Destino Final tiene ese poder extraño de convertir cosas comunes en fobias permanentes. Y honestamente, eso me parece mérito enorme. Porque muchísimas películas de terror te asustan mientras las ves. Pero pocas logran cambiar pequeños comportamientos reales después. Esta sí. Después de verla, uno mira 2 veces antes de subirse a algo. Y mientras más pienso en eso, más entiendo por qué la saga se volvió tan icónica. No se basa solamente en sustos, se basa en paranoia cotidiana. Ahora, otra cosa que amo muchísimo es cómo la película usa la música, especialmente en momentos donde no debería sonar algo feliz. Eso crea una incomodidad brutal. Y la canción de There's Someone Walking Behind You es el ejemplo perfecto. Hermano, esa canción ya quedó maldita para siempre. Cada vez que aparece sabes que algo terrible viene. Y lo peor es que tiene esa energía infantil incómoda, como de feria vieja o programa antiguo. Da una sensación rarísima. Y hablando de ferias, el parque de diversiones del inicio me parece un escenario perfecto para esta franquicia, porque se supone que un parque es un lugar seguro y divertido. Pero también, si uno lo piensa fríamente, está lleno de máquinas gigantes que podrían matarte horrible si algo falla. Y la película explota exactamente ese miedo. La montaña rusa del inicio sigue siendo una de las secuencias más memorables, porque juega con algo muy real. Todos hemos sentido miedo en una atracción, aunque sepamos que es segura. Ese pequeño pensamiento de ¿y si se rompe? La película convierte ese pensamiento en pesadilla absoluta. Y además, lo hace súper bien visualmente. Los rieles temblando, los tornillos soltándose, las ruedas saliendo disparadas. Todo tiene una energía súper caótica. Y honestamente, aunque algunos efectos envejecieron raro, la secuencia sigue funcionando por la tensión emocional. Porque no se trata solo de los efectos.
Se trata de ver a personas desesperadas, atrapadas sin escapatoria, y eso siempre funciona. También quiero hablar de Kevin porque siento que es de los personajes más infravalorados de la saga. El tipo podría haberse ido desde el inicio, podría haber dicho, esto es demasiado, y desaparecer. Pero no. Se queda ayudando a Wendy, aunque claramente también está aterrado. Y eso lo hace muchísimo más humano. No actúa como héroe invencible. Actúa como alguien normal, intentando hacer lo correcto, aunque no entienda nada. Y honestamente, eso hace que duela más el final. Porque después de todo lo que pasan juntos, igual no sirve de nada. La muerte eventualmente alcanza a todos. Y sí, eso es deprimente. Pero también es lo que hace única a esta saga. Porque rompe completamente con la idea clásica de el protagonista merece sobrevivir. Aquí nadie merece nada. La muerte no es justa. Solo sigue su diseño. Y esa filosofía oscura está presente en toda la película. Ahora, algo que siempre me ha parecido interesante es cómo la gente dentro del universo reacciona ante Wendy. Porque desde fuera, ella parece completamente loca. Imaginen escucharla diciendo, vi una visión, luego descubrí mensajes ocultos en fotografías, y ahora la muerte viene por nosotros. Hermano, claro que suena absurdo, y eso hace todavía más trágica la situación, porque Wendy está sola gran parte del tiempo. Incluso cuando intenta ayudar, la gente la rechaza o no le cree. Eso debe ser desesperante. Saber exactamente lo que viene, y aún así no poder convencer a nadie. Y además cada fracaso la destruye más emocionalmente. Porque cada vez que alguien muere, Wendy siente culpa. Aunque racionalmente sabemos que no es su culpa, pero el cerebro humano funciona así. Siempre piensa, tal vez pude hacer más. Y la película usa muchísimo esa culpa para construir al personaje. Por eso al final, Wendy ya parece agotada espiritualmente. Como si la muerte le hubiera quitado no solo amigos, sino también la capacidad de vivir tranquila. Y honestamente, esa es una de las cosas más tristes de la película, porque incluso antes del final, Wendy ya perdió su paz mental, y siento que eso da todavía más miedo que las muertes físicas, porque el terror psicológico permanece. También quiero decir algo sobre Ian, porque mientras más revisito la película, más interesante me parece. El tipo representa perfectamente cómo el dolor puede transformarse en obsesión y rabia. Después de perder a Erin, él deja de ver lógica en todo. Y sinceramente, ¿quién no? Imaginen vivir algo así. El universo empieza a sentirse injusto, cruel y completamente absurdo. Ian ya no sabe a quién culpar. Entonces culpa a Wendy. Y aunque está equivocado, emocionalmente se entiende. Eso hace que el personaje tenga muchísimo más peso que un simple tipo agresivo. Es otra víctima más, solo que reaccionó diferente al trauma. Y eso me gusta muchísimo porque hace que la película tenga más capas emocionales de las que la gente recuerda. Y mientras más avanza la película, más empieza a sentirse como si todos estuvieran atrapados dentro de una broma macabra del universo. Porque llega un punto donde ya ni siquiera importa qué decisión toman. Todo parece empujarlos lentamente hacia el mismo final. Y honestamente, eso es agotador hasta como espectador. Porque normalmente en una película de terror, uno busca pistas para imaginar cómo podrían salvarse. Pero en Destino Final 3, llega un momento donde entiendes que la película no trata sobre ganar. Trata sobre cuánto tiempo puedes retrasar lo inevitable. Y qué concepto tan oscuro, hermano. Por eso siento que esta saga envejeció mejor de lo que mucha gente piensa. Porque debajo de toda la sangre y las muertes exageradas, hay una idea bastante existencial. Todos intentamos controlar nuestra vida, hacer planes, sentirnos seguros. Pero realmente, nunca tenemos control completo.
y la película convierte ese pensamiento en terror puro. Ahora, hay algo que me encanta muchísimo del estilo visual de esta entrega, y es como todo parece artificialmente brillante. Las luces del parque, los neones, los fuegos artificiales, las camas solares, todo tiene colores súper intensos, y eso hace que las muertes se sientan todavía más incómodas, porque ocurren en lugares que se ven divertidos. La muerte aquí no aparece en casas abandonadas oscuras, aparece en sitios llenos de música, luces y gente sonriendo, y eso da una sensación rarísima, como si el peligro estuviera escondido dentro de la normalidad. Además, siento que Destino Final 3 tiene una energía muy distinta a las primeras dos películas. Esta es muchísimo más caótica, más rápida, más exagerada, y sinceramente, creo que eso le queda perfecto, porque la película ya entiende completamente qué espera el público de la franquicia. Entonces, se vuelve más creativa con las secuencias de muerte y más juguetona con la tensión. Pero ojo, eso no significa que pierda impacto. Al contrario, muchas de las escenas funcionan precisamente porque parecen exageradas hasta que de repente algo horrible pasa. La película juega contigo constantemente. Y quiero hablar de eso, porque me parece una de las mayores fortalezas de la saga, el falso peligro. Bro, esta franquicia te convierte en paranoico profesional. Empiezas a sospechar de todo. Un ventilador girando raro, un vaso al borde de una mesa, un cable mal conectado, una escalera floja. Tu cerebro automáticamente piensa, ok, algo horrible va a pasar. Y la película usa eso para manipular la atención del espectador. Por ejemplo, hay escenas donde muestran 20 objetos peligrosos al mismo tiempo, y tú intentas descubrir cuál será el causante de la muerte. Pero muchas veces el verdadero peligro era algo pequeñísimo que ni notaste. Eso me parece brillante, porque convierte al espectador en parte del juego. También quiero decir algo sobre las actuaciones, porque siento que mucha gente subestima el trabajo en esta película. Sí, obviamente hay momentos exagerados y súper dramáticos, pero honestamente, creo que eso ayuda al tono, porque todo en Destino Final 3 está un poquito elevado de la realidad. Las emociones, los accidentes, las reacciones, todo tiene una intensidad casi surrealista. Y Mary Elizabeth Winstead entiende perfectamente el tipo de película en la que está. Nunca actúa como si estuviera en un drama serio ultra realista, pero tampoco cae en caricatura. Encuentra un equilibrio muy difícil, y gracias a eso Wendy termina siendo una protagonista súper recordada, porque transmite vulnerabilidad real. No parece la elegida. Parece una chica normal completamente superada por algo imposible, y creo que eso conecta muchísimo con la audiencia. Además, hay algo muy interesante en cómo Wendy cambia visualmente durante la película. Al inicio tiene energía adolescente normal. Después del accidente, empieza a verse cansada, desconectada, paranoica, como si cada muerte le quitara parte de sí misma. Eso está muy bien logrado. Y luego tenemos a Kevin, que sinceramente termina convirtiéndose casi en soporte emocional ambulante. El tipo está igual de traumatizado, pero aún así sigue intentando mantener a Wendy funcional, y eso hace que la dinámica entre ambos se sienta genuina. No es romance forzado, es supervivencia emocional. Dos personas intentando no volverse locas juntas, y honestamente, eso da mucha más tristeza al final. Porque después de todo lo que pasan, después de todas las muertes que intentan evitar, el destino igualmente los alcanza. Y aquí quiero decir algo que quizás suene raro. El hecho de que no haya final feliz es exactamente lo que hace memorable a esta saga, porque el terror normalmente termina con alivio. Aquí no. Aquí sales de la película pensando, bueno,
nadie está realmente seguro. Y eso se queda contigo. También me gusta muchísimo cómo la película convierte coincidencias normales en señales siniestras. Eso es súper inteligente psicológicamente, porque después de verla, empiezas a hacer lo mismo en la vida real. Ves números repetidos y piensas raro. Escuchas una canción en un momento extraño y te incomoda. Notas pequeños accidentes cotidianos y tu cerebro conecta cosas absurdas. La película literalmente instala paranoia. Y honestamente, eso es poder. Muy pocas películas de terror logran alterar pequeñas percepciones cotidianas después de terminarlas. Esta sí. Por eso tanta gente sigue recordándola años después. Ahora, algo que siempre me ha parecido fascinante es cómo la muerte en esta saga nunca necesita exagerar físicamente. No vemos fantasmas, no vemos demonios saltando, no vemos monstruos. Pero aún así, la presencia de la muerte se siente todo el tiempo. Eso es dificilísimo de lograr. La película usa viento, sonidos, movimientos de objetos, cambios mínimos, y con eso crea una sensación constante de amenaza invisible. Y honestamente, eso da más miedo que muchos monstruos digitales modernos, porque se siente cercano, real, posible. Y claro, luego las muertes se vuelven exageradísimas, pero el miedo base sigue siendo cotidiano. Esa mezcla funciona perfecto. También quiero hablar del humor negro, porque siento que esta película lo maneja increíblemente bien. Hay momentos donde las situaciones son tan absurdas que no puedes evitar reírte nerviosamente. Y creo que la película sabe exactamente eso. No intenta ser deprimente todo el tiempo. A veces simplemente disfruta lo ridículo de sus propias ideas. Como cuando un accidente parece totalmente imposible, pero ocurre igual de manera súper específica. Y honestamente, eso se vuelve parte del entretenimiento. El público casi empieza a admirar la creatividad macabra de la muerte. Eso suena horrible dicho así, pero es verdad. Y la franquicia entiende perfectamente ese morbo del espectador. Por eso las secuencias están construidas como mini rompecabezas. Primero te muestran piezas, luego tensión, luego falsas alarmas, y finalmente el golpe brutal. Es casi una fórmula matemática del caos, y funciona increíblemente bien. Además, quiero decir algo sobre el final otra vez, porque mientras más lo pienso, más me gusta. Muchísimas películas de terror arruinan el impacto tratando de explicar demasiado, o dando un cierre limpio. Destino Final 3 no hace eso. Simplemente te deja con la sensación horrible de que la muerte siempre estuvo adelante. Y ya. Fin. No hay solución mágica. No hay aprendimos la lección. No hay recompensa moral. Eso es brutalmente pesimista, pero también muy efectivo, porque hace que toda la película se sienta como una tragedia inevitable en lugar de una aventura de supervivencia. Y sinceramente, creo que por eso Wendy termina siendo uno de los personajes más trágicos de la saga. Ella realmente luchó, intentó salvar gente, intentó entender las reglas, intentó advertir a todos, pero nunca tuvo oportunidad real. Y eso es devastador, porque convierte su historia en algo muchísimo más triste que simplemente sobrevivientes perseguidos por la muerte. Es básicamente una chica viendo cómo el universo destruye lentamente a todos alrededor, mientras ella intenta inútilmente detenerlo. Eso pega fuerte. Y también siento que el final del tren es perfecto, porque vuelve a conectar con la idea inicial de los rieles y el movimiento inevitable. La montaña rusa del inicio ya representaba pérdida de control. El tren del final hace exactamente lo mismo. Una vez que arranca, ya casi no puedes detenerlo. Y eso simboliza perfectamente toda la película. Todos los personajes están atrapados en algo que ya comenzó mucho antes de que entendieran las reglas. Y no importa cuánto corran. El final ya venía en camino desde el principio.
Y hay algo todavía más inquietante cuando vuelves a ver la película años después. Empiezas a notar que prácticamente desde el primer minuto, todo estaba contaminado por señales de muerte. No solamente las fotos, el ambiente entero, los diálogos, los nombres, los sonidos, las canciones. Hasta los colores parecen anunciar tragedia. Y eso me encanta porque hace que Destino Final 3 gane muchísimo en un segundo visionado. La primera vez estás ocupado sobreviviendo emocionalmente al caos. Pero cuando ya sabes lo que pasará, empiezas a notar lo enferma que está la construcción de tensión. La película prácticamente te está gritando el final desde el inicio, pero lo hace de maneras tan raras que no las procesas conscientemente. Y honestamente, eso me parece súper inteligente, porque muchas películas dependen totalmente del giro sorpresa. Esta no. Aquí el verdadero entretenimiento está en observar cómo ocurrirá el desastre. Y eso hace que cada escena tenga una energía rarísima. Incluso conversaciones normales se sienten peligrosas. También quiero decir algo que probablemente mucha gente no admite. Parte del éxito de esta saga es que nos hace sentir vulnerables de una manera muy específica. Porque aquí las muertes no ocurren por malas decisiones enormes. Ocurren por cosas mínimas. Un tornillo flojo, un vaso derramado, una moneda, un caballo asustado. Y eso da miedo porque son accidentes posibles. Exagerados, sí, pero posibles. La película juega con el famoso efecto mariposa constantemente. Una tontería pequeña termina creando una cadena gigantesca de caos. Y sinceramente, después de ver esto, uno empieza a pensar demasiado en las coincidencias de la vida real. Como cuando llegas tarde a algún sitio y luego descubres que pasó algo raro. O cuando cambias de camino por una decisión tonta. La saga convierte esas ideas cotidianas en horror existencial. Y eso está muy bien hecho. Ahora, quiero hablar específicamente de las fotografías otra vez, porque creo que son la mejor herramienta narrativa de esta entrega. En otras películas de Destino Final, las premoniciones existen y ya. Pero aquí, las fotos se convierten en una especie de mapa maldito. Y lo más perturbador es que Wendy tomó esas fotos en un momento feliz. Eso me parece tristísimo. Ella estaba capturando recuerdos normales de adolescencia y terminó documentando futuras muertes. ¡Qué concepto tan oscuro, hermano! Y además las imágenes no muestran exactamente qué ocurrirá. Solo pistas raras, fragmentos, símbolos. Eso obliga a Wendy a obsesionarse, porque mientras más mira las fotos, más siente que puede salvar a alguien, aunque realmente nunca logra cambiar demasiado. Y honestamente, eso es casi una metáfora horrible sobre intentar controlar el destino. Mientras más intentas entenderlo, más te consume. También quiero hablar del ambiente 2000ero, porque sinceramente le da una personalidad gigantesca a la película. Hoy vemos esos teléfonos viejos, esas cámaras digitales, esa moda exagerada, y automáticamente sentimos nostalgia. Pero al mismo tiempo, la película usa toda esa estética para crear incomodidad. Las luces neón, las fiestas, las ferias, todo parece divertido, hasta que se convierte en una trampa mortal. Y creo que eso representa súper bien el espíritu de mediados de los 2000 en el cine de terror. Había una energía más caótica, más exagerada, menos elevated horror y más diversión traumática. Y honestamente, extraño un poco eso, porque Destino Final 3 no intenta parecer más profunda de lo que es. Sabe perfectamente cuál es su concepto y lo explota con muchísima creatividad. Eso se agradece muchísimo. Ahora, algo muy interesante es cómo la película juega con la inevitabilidad sin quitar completamente la esperanza. Porque si desde el inicio te dijeran, todos morirán sí o sí, dejarías de involucrarte emocionalmente. Pero la película te da pequeñas victorias falsas. Salvar a alguien,
descubrir una pista, cambiar el orden, y por momentos piensas, ok, tal vez sí hay forma. Pero luego la muerte encuentra otra ruta, y eso hace que cada fracaso golpee más fuerte, especialmente porque Wendy realmente quiere salvar personas. Ella no actúa por egoísmo, no está pensando solo en sí misma, y eso la vuelve muchísimo más trágica, porque la vemos desgastarse emocionalmente intentando proteger gente que muchas veces ni siquiera la escucha. Y sinceramente, eso desespera. Imaginen tener razón constantemente, pero sonar completamente loco. Nadie confiaría en ti. Y la película usa muchísimo esa frustración. Ahora, una cosa que me parece brutal es cómo la saga logra convertir espacios públicos normales en lugares aterradores. La carretera, el gimnasio, la feria, el metro, la ferretería, todo se siente peligroso después. Y eso es dificilísimo de conseguir en terror, porque la mayoría de películas dependen de lugares específicos malditos. Aquí no. Aquí el peligro puede aparecer literalmente en cualquier parte. Y por eso la paranoia funciona tan bien, porque no hay lugar seguro. También quiero decir algo sobre las secuencias de muerte. Detrás de toda la exageración, hay un trabajo de ritmo impresionante. Las escenas están construidas casi como piezas musicales. Primero calma, luego pequeñas señales, después tensión falsa, silencio, más tensión y finalmente explosión total de caos. Es una fórmula súper precisa, y aunque ya conozcas la saga, igual funciona, porque nunca sabes exactamente cuál será el detonante final. Eso mantiene al espectador enganchado constantemente. Y honestamente, la muerte del gimnasio y la de las camas solares siguen siendo de las más incómodas de toda la franquicia, precisamente porque duran lo suficiente para generar desesperación. No son instantáneas. Te obligan a sentir el atrapamiento, la impotencia, y eso pega muchísimo más fuerte. Además, la película tiene una obsesión clarísima con el metal, el fuego y los objetos industriales. Casi todas las muertes involucran máquinas o estructuras diseñadas por humanos. Y eso me parece interesante, porque da la sensación de que nuestra propia tecnología puede volverse contra nosotros en cualquier momento. Las montañas rusas, los trenes, las camas de bronceado, las pistolas de clavos, todos son herramientas normales convertidas en instrumentos de muerte. Y honestamente, eso hace que la película se sienta muchísimo más cercana, porque no necesitas fantasmas para morir horrible, solo necesitas mala suerte, y esa idea es aterradora. También quiero hablar del final otra vez, porque mientras más lo reviso, más cruel me parece. Wendy literalmente recibe una segunda oportunidad dentro de una segunda oportunidad, y aún así no puede escapar. Eso es devastador. La visión del tren ya era una advertencia final del universo, como diciendo, puedes ver venir el desastre, pero no puedes detenerlo. Y qué concepto tan desesperante, porque convierte las premoniciones en castigo en lugar de bendición. No sirven para salvar vidas realmente, solo sirven para que veas exactamente cómo todo se derrumba. Y sinceramente, eso me parece muchísimo más terrorífico que cualquier jumpscare. La impotencia absoluta. Además, el cierre abrupto funciona perfecto porque no necesita mostrar explícitamente todo el accidente final. Nuestro cerebro ya entiende lo que viene, y eso hace que el impacto sea todavía más fuerte. Porque la historia termina exactamente igual que empezó. Personas atrapadas sobre rieles, sabiendo que algo horrible viene, sin poder escapar. Círculo completo. Y honestamente, qué final tan deprimente. Pero también qué final tan perfecto para esta saga.
porque Destino Final nunca trató sobre vencer a la muerte. Trató sobre el miedo de saber que algún día perderemos sí o sí. Y la película convierte esa idea universal en una pesadilla gigantesca, llena de caos, fuego y accidentes imposibles. Por eso sigue siendo tan memorable tantos años después. Y al final, cuando uno realmente se pone a pensar en todo lo que pasó en Destino Final 3, la película deja una sensación rarísima. Porque sí, obviamente recuerdas las muertes locas, la montaña rusa, las explosiones y toda la paranoia. Pero debajo de todo eso, queda una idea mucho más pesada. La sensación de que la vida puede cambiar por completo en segundos. Y creo que por eso esta saga conecta tanto con la gente. No solo porque las muertes sean creativas, sino porque todos, absolutamente todos, hemos tenido momentos donde pensamos, bro, si hubiera hecho algo distinto hoy, tal vez mi día habría cambiado completamente. La película vive de esa idea. Una decisión mínima altera todo. Sentarte en otro lugar, bajarte de un juego, tomar otro tren. Y honestamente, eso da más miedo que muchos monstruos. Porque es algo real. No controlamos todo. Y Destino Final 3 convierte esa falta de control en una pesadilla gigantesca. Ahora, tengo que decir algo importante. Esta película probablemente sea la más rewatchable de toda la saga. Cada vez que la ves, encuentras detalles nuevos, señales escondidas, foreshadowing raro, cosas pequeñas que anuncian muertes futuras. Y eso hace que nunca se sienta completamente vieja, porque el entretenimiento no viene solo de la sorpresa.